¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la mañana, mañana fresca como a mí me gusta. Video que hago a modo editorial, dado que habrán notado en el día de ayer que realicé un par de tomas de contacto extrema de un martillo y una pico del oro. No importa la marca, quiero que sepan que no importa la marca, en este caso no es importante. Y un poquito más adelante de esta editorial les voy a comentar el por qué me parece que no importa la marca. Bueno, quiero que sepan también que esto va sin ninguna animosidad personal contra gente de otro canal. Sí, tengo mi bronca, mi manifiesto descontento, me parece un fantoche y un payaso, el que todos conocen como sombrerito de pescador o pan triste, como lo llamamos acá desdeñosamente, pan triste. Bueno, sé que ha hecho algunos comentarios en círculos privados sobre mí, como el loquito de Aedo, o el que se quiere colgar de mí con el 1% de mis suscriptores. No sé, pavadas de él. A él le conviene considerarme un loco, que más o menos es lo que le cierra, pero no importa, no vamos a hablar de él puntualmente. Quiero que sepan que no es que me ensañé con uno y me olvidé del otro. Esto que hice ayer, la toma de contacto extrema, era algo que yo ya venía diciendo, y los amigos que siguen los videos desde hace mucho saben que es verdad lo que estoy diciendo. O sea, yo ya lo venía comentando, que cuando a uno les regalan, vamos a decir, las herramientas, no puede ser neutral para nada. Como dije, no tengo nada en contra del muchacho que se parece a Larreta. Es más, está todo bien. No lo nombro para que no me contesten los comentarios, porque en su canal de mí no habla. O sea, su canal es inmaculado, perfecto, un estudio de televisión, y en los comentarios se pone a escribir un testamento así. Entonces, bueno, el muchacho que se parece a Larreta, yo venía diciendo que me parecía que las herramientas había que comprarlas uno, que había que bancarse la parada solo, y es lo que vengo haciendo desde hace mucho. Tímidamente empezó a deslizar alguna que otra herramientita donde se notaba su tibieza. Si bien todas las tomas de contacto son iguales, o sea, esto iba con lo que les iba a decir por qué no importa la marca. No importa la marca porque son pruebas que no están con ningún rigor técnico. O sea, es apretar un caño para adelante, aflojarlo para atrás, contarles qué me pareció a mí la herramienta y ahí se terminó. No tiene ningún tipo de exigencia mecánica o de fatiga en la unidad. Por ahí alguna que otra unidad la ha apretado un poquito más que a otra. Puede que sí, pero sabiendo que la calidad se lo permitía. Entonces la toma de contacto no es, para mi punto de vista, fidedigna. ¿A qué voy con todo esto? Volvemos al punto, porque medio que me fui un cachito a la tangente. Pero volvemos al punto. Hice estas tomas de contacto medias a nivel parodia, pero bueno, si las comparan, son exactamente igual. Nada más que las de él quedan muchas más chetas porque le pone música, las acelera, entonces no se percibe si está apretando o no. El tipo en un minuto te hace una toma de contacto de una herramienta, la hace girar con una pistola de impacto, con un bulón que no debe haber un grado más liviano que eso, la redondea, la usa a modo lima, como él dice, y listo. Perfecto. Debe haber probado 50 picodeloros, 50, de esa manera, de esa forma. No zafó una, nunca.
Cuéntenme, capaz que me perdí alguna y alguna se rompió. Nunca se rompió una herramienta, jamás. O sea, ¿qué nos indica esto? Que o la prueba está careciendo de un poco de exigencia o que no les conviene comprar herramientas caras. Compren herramientas baratas porque duran exactamente lo mismo, apretan y aflojan. Según él, ya le puso el envejecimiento prematuro y toda la zaraza y la herramienta dura. Bueno, Tano, si te parece que son pruebas de contacto débiles, el tipo agarró un destornillador, lo partió en dos, le metió 27 horas en solvente. Sí. ¿Y qué me demostraste con eso? Que cortaste un destornillador. O sea, donde necesitamos saber que no haya desgaste, no lo probó. No lo probó. Agarró un par de veces a martillazos un destornillador en la morsa, lastimándolo. Creo que yo agarro un Rucci de los que él defiende y no estamos hablando de marcas. Y se lo dejo peor. Se lo dejo peor. Pero bueno, a lo que voy con esto. Y me fui de vuelta. Yo empecé a notar, consideré que era el momento indicado para hacerlo, dado que se vienen tomas de contacto en ese canal de herramientas que no se va a poder notar si lo que yo estoy diciendo es posta. ¿Por qué no se va a poder notar? Pues son herramientas que no fallan. Hay herramientas Knipex, vieron que le llegó la cajita con más o menos 30 herramientas, las cuales son todas muy buenas. No se va a notar, no se va a percibir, porque va a ser una descripción, va a ser un infomercial, pero en la línea Hamilton yo noté, primero que pegó algunas unidades muy continuas de la marca, de Hamilton. ¿Qué nos indica esto? Que decidió gastar el billetardo, dijo, bueno, me reuní con tanta, compro todo Hamilton y pruebo. O se las mandaron, listo. Se las mandaron, perfecto, está todo bien. En la pinza de punta, lo único que se encargó de mostrar que funcione bien, porque él tiene como una especie de, digamos, obsesión con el segmento de corte. Él se encargó netamente de ver que el segmento de corte funcione. La retorció para un lado, la retorció para el otro, o sea, la llevó y la trajo, y ahí terminó la toma de contacto. Herramienta que no puede faltar en ninguna caja de ningún técnico. Mostraste 72 pinzas. Ese comentario lo tendrías que haber hecho antes. Pero bueno, son circunstancias. Ayer dije, este es el momento de demostrar lo que yo estoy diciendo. El martillo Hamilton se marcó en serio, y ustedes saben que se marcó en serio. Además, cuando abre el video, cuando abre el infomercial, ustedes notan que ya está abriendo el paraguas el tipo. No, miren que le di más de la cuenta, yo me imaginaba dándole, pero y además un martillito. Con ese martillito, lo único que podés hacer es poner grampitas en los cables y no se te va a marcar. Pero el martillo es blando. Si el martillo lo hubiese pagado, o no tendría que quedar bien con nadie, dice, la verdad que el martillo se marcó, no sirve. Pues yo puedo agarrar cualquiera y decir, no, bueno, tengo esta masa que está abollada. Ah, Tano, ¿no era que vos no abollabas las masas? Sí, las masas se abollan. Lo que yo quiero decir es que se abollan parejas, porque tengo un sistema de uso de la vieja escuela que bla, 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 sí, soy genial. Listo. Eso querían escuchar. Pero, como esta masa la pagué yo, tengo la libertad de decir, miren, después de determinadas horas, la herramienta se abolla. Por más que uno la cuide, está golpeando, está en contacto con un cortahierro, con un cortafrío, con un cortafierro, que posiblemente sea un acero mucho más duro, y bueno, se va a marcar, se va a abollar, pero tengo la libertad de hacerlo. Como se vienen, si no modifica nada,
y no es que yo tenga contacto con él, porque hace tiempo no nos hablamos, si no modifica nada, se vienen tomas de contacto de herramientas en las cuales yo no voy a poder demostrar tanto esto que estoy diciendo. Entonces, me pareció que era el momento indicado para decir lo que pienso, dado que lo vengo sugiriendo, porque además de tener un canal, yo soy un video vidente, y le robo la palabra a mi querido amigo Gregorio. Soy un video vidente y tengo derecho a opinar de determinadas cuestiones que veo. También está lo que me dice, bueno, mire, la otra vez estaba con un amigo y me decía, che, pero vos parecés un viejo que mira el noticiero, te indignás con esto, si hacen video, están en la casa, ¿qué querés? Yo, no, pero apuntan a un público y engañan, despreocupate, haces tus videos y listo, mirá que te va a venir el vuelto, te van a empezar a imitar, y me voy a divertir muchísimo, mientras no caigamos en la chicana, va a estar todo bien, pero esto es así. Pero bueno, ¿se dan cuenta lo que yo les digo? Que los canales chiquitos, los que bancamos la herramienta, nosotros podemos devolver de una manera quizás más fiel una experiencia con la herramienta. A eso iba. Los canales chiquitos, y él aspira a ser grande, pero tampoco estamos muy lejos, no estamos ahí, nada más que bueno, tenés otros contactos, te vinculás con otra gente, sos un tipo más prolijo, más culto. Bueno, tenés otras herramientas que quizás a mí la vida no me dio, pero estamos ahí, estamos ahí. Cuando las voluntades comienzan a ser compradas, ya el canal carece de seriedad. El martillo Hamilton, sin mencionar la marca, se marcó. Yo creo que si el martillo hubiese sido de él, hubiese dicho, se marca. Pero, como siempre, mantuvo esa postura de quedar bien con Dios y con el diablo, disfrazado de yo soy neutral, agarra este martillo y dice, el martillo es bárbaro. Lo que pasa que quizás, para mi perspectiva, que puede no tener relevancia con la calidad del martillo, quizás sea un poco anguloso en sus aristas superiores, no afectando en absoluto al grip, al range, zoom, zack, bling, pero bueno, es una excelente herramienta, la verdad que una espectacular unidad, a la cual por cuestiones y deficiencias personales le encuentro las aristas un poco filosas. O sea, no te terminás de comprometer con decir no me gusta porque el martillo es muy cuadrado. ¿Estamos? Bueno, listo. Quería hacer la editorial. No voy a volver a hacer esas tomas de contacto. Quédense tranquilos. Lo único que quería demostrar era eso, que debe haber probado 50 pico del oro. Y yo le venía diciendo, apretá con una Stilson primero hasta donde más puedas y después aflojá con una pico del oro. Y ahí vas a estar mostrando una toma de contacto real de cuando te encontrás en un domicilio y un caño fue ajustado con determinada herramienta que vos por X motivo no tenés. No me dejen mentir, o sea, si ustedes saben que yo lo dije, lo vengo comentando con carpa, o sea, yo agarraría una Stilson y decía, muchachos, vamos a apretar este caño como corresponde y lo vamos a tratar de aflojar con esta pico del oro. La herramienta va a hacer lo que pueda. Quizás lo logre, quizás no, porque ya está apretada con un torque superior al que va a poder dar la herramienta. Pero no, el tipo le da para adelante, le da para atrás, la hace patinar un poco en el manguito de gas natural de cobre que tiene. Listo, la francesa la prueba de la misma manera, la trata de hacer zafar con la percutora. Listo, toma de contacto. Todas salieron bien.
No hubo una que... No, la verdad, tírenla, no la compren. Yo sí, yo me la banco, yo digo, Mota no sirve, la verdad, a mí no me dio resultado, no la van a volver a ver. Hamilton, bueno, a mí me había dado el resultado, ahí tiene la prueba, el martillo se marca. Después, cuando uno no pretende quedar bien con nadie, no tiene necesidad. Las llaves de la marca Rucci se me rompieron como la conté. Es más, ayer estaba haciendo esa toma de contacto a modo parodia y decía, qué incómoda que es, dejate de joder. Pero bueno, nada. Le preguntas a él y es una retroherramienta. En su época era... Sí, pero ya pasaron 40 años. Evolucioná. Y están los que van a decir, en el taller se pelean por la Rucci, pero no estoy hablando en contra de Rucci, eso ya está cerrado. Simplemente le quiero decir que ya sé lo que van a decir o lo que no van a decir. Quería dejar eso claro resumiendo, porque me voy por las ramas. ¿Y por qué nació todo este quilombejo? Que capaz lo tendría que haber dicho al principio. Anda dando vueltas, que me llegó, y yo le pedí autorización al muchacho, y si me estás viendo, que capaz lo dudo, porque más o menos sé de dónde viene ese video, de una toma de contacto con una Rucci, una llave para caños Rucci, donde un muchacho se le para arriba. Me mandaron ese video por Instagram. Yo le pedí autorización al muchacho, a Julián. Julián tendría que ver el apellido porque lo guardé. Le digo, si me autorizás yo lo subo porque estoy juntando videos que se banquen la toma y demostrar. O sea, es neutral. A mí no me sirvió. A otros quizás sí. Yo había hecho el video donde me paro sobre la llave de caño genérica, la roja, que ahora no la veo. Debe estar dentro de las cajas. Y subo el video. Al otro día le vuelvo a escribir a este muchacho Julián. Julián, ¿me autorizás a subir el video? No. Quédate tranquilo. Me puso. Eso me da la señal, quizás equivocada, de que el video no venía de un suscriptor. Venía de otro lado. Dice, no, ayer estuve viendo el video que vos hiciste. Y voy a subir las capturas si fuese necesario a la comunidad. Estuve viendo la toma de contacto que vos hiciste con la herramienta tuya y me parece que sos un tipo neutral, que no tenés mala leche, que esto, que el otro. Así que no lo subas. Perfecto. Agradezco tus palabras. Quedó ahí. Marcelo Ares fue uno de los que me mandó fotos. Quedó en mandarme videos. Después yo sé, yo trabajo y hago videos, pero los videos los desarrollo sacando las charlitas o estas editoriales que me doy el lujo de hacer los sábados en la mañana porque es mi tiempo libre. Pero yo generalmente el contenido del canal lo genero laburando. Marcelo Ares está laburando y no tiene tiempo de ponerse a hacer un videíto para que el Tano suba a su canal y lo entiendo. Pero bueno, fueron las dos únicas personas que yo tuve un video o una foto de una Rucci gastada. ¿Qué hizo este muchacho? Agarró ese video, capturó, porque es así, no creo equivocarme, capturó desde el video la foto de el pibe parado arriba de la Rucci y simplemente la subió a la comunidad como llave caño Rucci. Ahí avivó viejas llamas. Bueno, empezaron a comentar y listo, yo te subo la mía. Fíjate en qué fecha yo hice el video. La verdad es esa. Yo sentí que me mojó la oreja. Ahí dije, bueno, vamos a hablar las cosas que a mí me parecen. A mí me parece que las tomas de contacto son demasiado tibias por quedar bien con Dios y con el diablo. Y con el que no te interesa, porque no te interesa, se lo haces pelota. Se lo destruís en 40 partes y después si no, se le sale la goma. Esto es así. Al otro sujeto, el impresentable, que anda bloqueando a amigos míos, porque les contesta los comentarios a sus suscriptores, dándole una devolución técnica que él no tiene, que él no sabe, o tiene que leer mucho para poder dársela, devolverle algo al muchacho que haya hecho una pregunta. Bloquea a mis amigos.
me parece que habla mal de vos, sombrerito. Acá en mi canal pueden responderse, pueden decir, pueden hacer lo que les guste. Lo que pasa que vos nunca fuiste técnico, sos un vendedor. Tuviste la suerte de que arrancaste muy temprano en esto, haciendo payasadas. No te olvides de tus videos con pelucas azules, no sabiendo cambiar un cuerito. Después fuiste mutando un poco. Juega el paso del tiempo, gente nueva que llega, que se engancha con el último video y dice, ¡pah! ¿Cómo sabe este tipo? La verdad es que no sabés. Dedicate a lo que vos hacés, que es arreglar computadoras. Que no me voy a meter en eso, pero allegados que conocen dicen que estuviste flojo en algunas reparaciones. Pero bueno, no importa. Yo quizás pudiese entrevistar al plomero que te hizo el baño y que cuente algunas cosas de que vos grababas determinadas partecitas. Pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno. Vamos a tratar de a poquito de irnos olvidando de estos personajes. Pero que bloquees a mis amigos, a mis suscriptores, no habla bien de vos. No habla bien de vos, porque créeme que todos los días, o día por medio, cuando entro a Messenger, tengo 3 o 4 mensajes diciendo, che, la verdad que este idiota, che, la verdad que este se cree, está vendiendo fruta, que es estudiante de ingeniería de robótica. Déjate de joder, porque armaste un tablerito automatizando una bomba para elevar agua. No llegas ni a electricista. Y ahora ya de todo eso te olvidaste. Ahora vendés la Motorarg, que está bárbara la Motorarg. Yo he cambiado bombas Motorarg cuando vos todavía estabas cambiando el termostato de Renault 19 y te costaba 2 horas y media por reloj. Con muy buenos resultados. La verdad, la marca es buena. Te falta demasiado explicarle a la gente de cómo funciona, dónde se debe y por qué se debe usar esa bomba. Pero bueno, sos vendedor, no sos plomero, sos vendedor, no te olvides de eso, sos vendedor, no plomero. Y tuviste suerte, como estaba diciendo, la pegaste, venís desde hace mucho, no te olvides de tus raíces. Cuando no tenías herramientas, no sabías cambiar un cuerito. Ahora tampoco tenés mucho, tenés muchas cosas. Pero no tenés un taller, querés desarmar algo, tenés que poner 2 caballetes en tu terraza y laburar ahí. No tenés un taller. Pero bueno, no importa. Cada uno tiene lo que puede. Pero ¿a qué voy con esto? No apuntes a áreas que no te competen. Es lo mismo que yo me ponga a desarmar una computadora. No tengo ni idea cómo se empieza. Pero bueno, nada. La verdad, puede ser que esté un poco loco, como me ha llegado, que te referís a mí, el loquito de la zona de Aedo, o el loquito de Aedo. Sí, ¿cuál es el problema? Pero soy yo, soy fiel a lo que digo, soy fiel a lo que hago, y no me preocupa demasiado. Y me colgué hablando 23 minutos, y la verdad que van a decir que no tenía nada para hacer, no tenía nada para contar, y me puse a hablar de otras personas. Y no es tan así. Les estoy devolviendo algo de todo lo que se genera en este mundo, que son las herramientas, la toma de contacto, el querer hacer algo serio y desinteresado, y de cómo nació el problema, que por ahí lo metí en el medio de la charla, o de la editorial. Ahora vamos a hacer un canal más culto. Pero bueno, ustedes vieron que mi canal no tiene horarios. Yo no pongo 8:15 al mejor estilo infomercial. Mirate 15 minutitos de lo que te vendo y después arranca la programación. ¿Se acuerdan en los 90 cuando era así? Bueno. Detalles que uno mira. Nos vemos.